Sean todos bienvenidos al repaso de la lección semanal. Es un verdadero placer que nos pueda acompañar esta semana. Conducido y dirigido por la doctora Esther Rosa y Ernesto de Paz. Sean todos bienvenidos, es un verdadero placer que nos pueda acompañar. Mi nombre es Ernesto de Paz y me acompaña Esther Rosa. El repaso de la lección para el día 31 de octubre tiene por título Más ayes para el profeta. Antes de dar inicio vamos a tener una oración. Oremos. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tus bendiciones, por tu amor y por tu cuidado. Te pedimos, oh Padre Celestial, que nos acompañes para que este mensaje pueda ser entregado, oh Dios, de la manera que tu Espíritu quiere. Sé con nosotros, unge nuestros labios y prepara los oídos de los que lo están escuchando, Señor, para que seas tú que hables a través. En el nombre de Dios Jesús pedimos y oramos. Amén. Amén. El nombre de la lección para esta semana es un tanto fuerte. La palabra ayes tiene que ver con dolores. El ayes es un plural de ay, y el ay normalmente nosotros lo expresamos cuando tenemos un dolor, específicamente cuando nos cortamos, cuando recibimos un golpe. Llama la atención que Jeremías haya sentido estos ayes. ¿Será porque el seguir a Dios produce mucho dolor? ¿Dios es un Dios que se complace en hacer daño a sus hijos? El versículo de memoria está en Jeremías 27. Vamos a dar lectura. Dice de la siguiente manera: Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Y cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Me llama la atención la palabra seducción. Esta palabra está más relacionada con momentos de pareja, cuando buscamos pareja, ¿no? Por ejemplo, seducir a nuestro sexo opuesto. Cuando nosotros buscamos pareja, estamos tratando de convencer a estas personas de que sean nuestros compañeros por el resto de nuestras vidas. Obviamente nosotros no estamos pensando en buscar a alguien para amargarnos la vida, sino que estamos buscando a alguien para poder convivir, porque es lo mejor que nosotros tenemos. Entonces, cuando Jeremías dice esto, que Jehová lo sedució, lo sedujo, perdón, yo quiero entender de que Jeremías entendió que lo mejor para él era el estar con Dios, el tener esta relación. Ahora, ¿pero por qué estos ayes? ¿Será que la relación con Dios tiene más que ver con dolor que con satisfacciones? Para entender todos estos ayes del profeta, ¿qué te parece si continuamos con la lección del domingo? Perfecto. Sacerdotes y profetas impíos. Esta lección trata de advertencias, amenazas y muchas cosas que sucedieron, que fue lo que hizo que el profeta expresara estos ayes. Y algunos de estos males nosotros lo encontramos en Jeremías 23, 14 al 15. ¿Qué te parece si lo leemos? ¿Cómo no? Dice el 14. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras. Fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: He aquí yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Me llama la atención varias palabras y aquí me gustaría, Ernesto, que la analizáramos. Una de ellas es la palabra torpeza, porque es una de las primeras palabras que aparece allí, que los profetas de Jerusalén eran torpes. ¿Por qué está diciendo Dios que los profetas eran torpes? ¿Qué significa la palabra torpeza? Bueno, la palabra torpeza está relacionado con el hecho de que no tenemos la habilidad para desarrollar una función.
Vamos a poner como ejemplo el hecho de una persona que se quiere dedicar a la mecánica y no tiene las habilidades para desarrollarla, dicen que esa persona es torpe. Ahora, la torpeza tiene que ver con los conocimientos que tiene en relación a lo que está desarrollando y la habilidad. ¿Qué implica la torpeza? Cuando alguien torpe está haciendo una función, no hace bien la función y puede correr el riesgo de hacerse daño a él, hacerle daño a las cosas que está tratando de reparar o a la función que está desempeñando y a los que le rodean, a los que dependen de esa función. El caso de la mecánica puede dañar el vehículo, puede dañarse él mismo o puede dañar a las personas que estén alrededor. Ahora es mucho más entendible el resto de las palabras que siguen. Ellos cometían adulterios, dice el versículo, andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos. Fortalecían la mano de los malos. O sea, nosotros podemos entender, comprender lo que es la palabra adulterio, lo que es mentira. Ahora, cuando dice fortalecían las manos de los malos, o sea, ¿tú no podías explicar un poquito el concepto? Un ejemplo que yo les puedo poner, por ejemplo, me llama la atención que habla de torpeza, ¿no? Ellos no desarrollaban bien su función. Una persona cristiana me comentaba que su pastor le había dicho, en el caso de los diezmos y el caso de las ofrendas, ¿no? Que dice que le había dicho su pastor, perdón, de que cuando los diezmos, cuando este dinero entraba a las arcas de la iglesia, este dinero se purificaba. Y yo, ¿cómo es eso de que se purifica? Él me dijo, dice mi pastor que no importa que si viene del narcotráfico, si viene de la prostitución, si viene del robo, o si viene de que yo exploté a mi trabajador, eso no importa. Lo importante es que allá llegó a las arcas de Dios. Ahora, si este pastor decía eso y le daba su bendición por los diezmos que había traído, obviamente las personas dedicadas a estas funciones iban a entender de que tenían de parte de Dios la autorización para seguir haciendo eso, porque estaban recibiendo bendiciones, Dios les estaba bendiciendo por la función que desarrollaban. Es un pequeño ejemplo. Ahora se entiende por qué fortalecían las manos de los malos y ninguno se convertían de su maldad, porque si ellos creían, como el ejemplo que acabas de poner, que ellos estaban haciendo lo correcto, o sea, ¿para qué se iban a arrepentir de lo que estaban haciendo si estaba bien lo que hacían, no? En el versículo 15 menciona también dos palabras bastante clave. Una es la palabra ajenjo y la palabra hiel. Yo investigué lo que es ajenjo. El sinónimo de ajenjo es artemisa. Artemisa es una planta que generalmente es amarga y crece en suelo que no necesita de mucha agua, así que crece silvestre, en forma silvestre. Pero también esta planta es conocida en otros lugares por otros nombres. Por ejemplo, en Estados Unidos es conocida como wormwood. En otros lugares es conocida como hierba santa. Y en otros lugares es la madre de todas las hierbas, porque esta planta tiene muchísimas propiedades terapéuticas. Algunas de ellas sirve para el apetito, para incrementar o estimular la secreción de los jugos gástricos, para los problemas del hígado y la vesícula biliar, cuando hay problemas de hepatitis causada por virus, insuficiencia hepática. También sirve como purgante y para aliviar el dolor de estómago, o sea, la gastritis. Se usa además en los ciclos menstruales irregulares y dolorosos, y su aceite mejora la circulación sanguínea. Últimamente se está utilizando en pacientes con diabetes tipo 2 porque se ha encontrado que puede reducir los niveles de azúcar. También se utiliza en la malaria y el paludismo, y también como repelente de insectos, pulgas, polillas, debido al olor particular que ella tiene. Esta planta, sin embargo, tiene otras propiedades totalmente diferentes, como por ejemplo sirve para abortivos, es tóxica, también es convulsionantes, o sea, produce convulsión, náuseas, vómitos, insomnio, inquietud y también mareo.
El ajenjo, como le decía hace un rato, puede crecer en cualquier lugar, inclusive en suelos pobres y arenosos, en secos y bastante soleados. Y yo quisiera que a su mente vengan, o sea, llegue el concepto de por qué Dios está utilizando la palabra ajenjo para ilustrar este comportamiento de su pueblo. Soleado. Soleado significa cuando hay luz, cuando le está llegando bastante luz. Y el pueblo de Israel tenía espiritualmente bastante luz. Además, crece en lugares, lomas áridas y también que son rocosas. La hiel, su sinónimo es bili. Es un líquido segregado por el hígado de color amarillo, verdoso y sabor también amargo como el ajenjo. También es usado, por ejemplo, en expresiones, por ejemplo, se me subió la bilis a la cabeza, para expresar sentimiento de intensidad y también amargura, aspereza, desabrimiento, disgusto, aflicción, adversidad y pena. Entonces nosotros podemos entender aquí por qué en la Biblia aparece tanto que Dios le va a dar a beber a determinada persona hiel y por qué comer ajenjo. Si nosotros buscamos las referencias bíblicas, vamos a encontrar muchísimo. O sea, los escritores bíblicos, ellos usaban mucho estas ilustraciones que simbolizaban chasco, calamidad, angustia, y por eso utilizaban esta planta. Yo encontré muchísimas referencias en la Biblia donde se utiliza esto y lo voy a mencionar simplemente para que ustedes puedan hacer la conexión. Por ejemplo, en Jeremías 9:15 lo menciona, 23:15 como lo acabamos de leer, en Lamentaciones 3:15 al 19, en Deuteronomio 29:18, en Amós 5:7, en Amós 6:12, Mateo 27:34, en Oseas 10:4, en Hechos 8:23 y también por último lo vemos en Apocalipsis 8:10 al 11 y todo con la misma temática. Déjenme leerlo una de ellas que aparece en Deuteronomio 28:19. Dice: asegúrense de que ningún hombre, ni mujer, ni clan, ni tribu entre ustedes aparte hoy su corazón del Señor nuestro Dios para ir a adorar los dioses de esas naciones. Y si tú ves, lo vemos siempre en la misma temática del descarrío del pueblo de Israel. Tengan cuidado de que ninguno de ustedes sea como una raíz venenosa y amarga. Me llama la atención, por ejemplo, este tipo de versículos, al escucharlos, cualquier persona que los escuche, puede hacerse una imagen de un Dios severo, un Dios despreciable y un Dios vengativo. Pero Dios lo que quiere es que su pueblo se retracte de las cosas que está haciendo. Esa es una advertencia. Como vemos en la palabra ajenjo, en este caso, la aplicación tiene para una cura. No hay otra manera de que ellos se puedan volver al camino de Dios si no se dan cuenta de lo que están produciendo. Y para un ejemplo, para que vean que no es una interpretación de mi parte, podemos acordarnos del caso del pueblo de Israel cuando estaban en Egipto. Recuerden que cuando llegaron las plagas, no llegó la plaga más severa al principio, empezaron con plagas pequeñas. Conforme se fue endureciendo el corazón del faraón, las plagas fueron creciendo. Ahora, ¿qué sentido tiene de que Dios esté hablando a su pueblo para que se retracte si realmente lo va a castigar? Porque aquí en el versículo 14 habla de que son como Sodoma y son como Gomorra. Prácticamente lo que se viene a la mente, pues, ¿qué estaban haciendo? Ya solo tenía que castigarlos, ¿no? Parece como un Dios que está diciendo, bueno, lo voy a castigar, y se está riendo, está haciendo mofa. No, Dios lo que quiere, lo está diciendo, miren, por los actos que ustedes están haciendo, van a llegar a probar esto. Y su vida va a ser amarga. Lo que ustedes necesitan es volver a mi camino para que esa amargura no llegue a ustedes. La misma advertencia que hizo en los tiempos de Noé. Sí. Dios advirtió, ahora ellos no hicieron caso, llegaron a estos niveles que se les profetizó, fueron destruidos. Igual el pueblo de Judá.
al no seguir, al no retractarse de sus malos caminos, iban a probar la amargura de esta plan del ajenjo. Tú mencionaste la palabra actos. Y precisamente aquí en la lección aparece una cita que habla de esos actos que ellos estaban cometiendo. Y es en Jeremías 5, 26 al 31. Ok, damos lectura y dice: porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Se engordaron y se pusieron lustrosos, y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo, se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Entonces, de entender por qué Dios le está diciendo que le va a dar de comer cosas amargas, o sea, ajenjo, y le va a dar de beber hiel. Pero Ernesto, me llama mucho la atención. Yo creo que mejor vamos a la lección el lunes. Aquí dice Jeremías en el cepo. ¿Qué es esto? Jeremías, el cepo, es lo que Jeremías recibió de parte de las personas que él entregó el mensaje. Ese es el resultado de predicar la palabra de Dios para el profeta de Dios. O sea, en otra palabra, lo que estaba sucediendo era, llegaba la apostasía de los líderes espirituales, o sea, de los sacerdotes y los profetas. Entonces esto inducía al resto del pueblo a hacer el mal. Jeremías 23:14, lo que acabamos de leer. Ellos se alejaban de Dios y se olvidaban de su misión. Cuando el profeta los reprendía, entonces pues ellos reaccionaban, y no de forma tan placentera. En este caso, llegaron y pusieron a Jeremías en el cepo. Esa fue la recepción del mensaje en esta ocasión. ¿Qué es un cepo para aquellos que no conocen la palabra cepo? Para entender mejor este concepto, vamos a ir a Deuteronomio 25 del 1 al 3. Y ahí vamos a entender a qué se refería esto del cepo. ¿Será algo que está fuera de la Biblia o es algo de que... bueno, vamos a ver de qué se refiere el cepo. Espera, en lo que tú buscas eso, déjame darle una descripción para aquellos que no saben lo que es. Es un instrumento hecho de dos maderos gruesos que unidos forman en el medio unos agujeros redondos en los cuales se aseguraba la garganta o la pierna del reo o la persona, ¿no? Juntando los maderos. Ok, ¿cuándo alguien se mandaba al cepo? Vamos a ver en Deuteronomio 25 del 1 al 3. Y dice: si hubiere pleito algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia, según su delito será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes y no más, no sea que si lo hirieren con muchos azotes, más que esto se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Prácticamente era un castigo de corrección. Sí, o sea, ellos estaban aplicando la ley, porque lo vimos de eso. O sea, es lo que estamos viendo aquí en Deuteronomio, lo que ellos tenían que hacer. Pero a mí lo que me llama la atención, y es lo que dice la lección, es de que Jeremías no estaba dando un mensaje de él. Jeremías estaba transmitiendo el mensaje de Dios. Y sin embargo, ellos habían caído tan bajo que esta fue la respuesta la recepción que ellos le dieron al mensaje que le estaba dando Jeremías de parte de Dios. Perdón, hay el caso, por ejemplo, cuando una persona, un profeta, da un mensaje, hay diferentes reacciones. Por ejemplo, podemos ver en la Biblia el caso de Nínive. ¿Ves el caso de la reacción del pueblo, no? Por ejemplo, fue Jonás y todo el pueblo se arrepintió.
Y el castigo no y el vino. castigo no vino. El caso de David, fue el profeta y le dijo de esta persona, él se identificó que era él y se arrepintió y reconoció de que tenía un castigo. Ahora en el caso de Jeremías, ¿por qué lo mandaron al cepo? Para entender un poco más esto, vamos a ir a Jeremías 20 y vamos a leer 21. Hubo una persona que se lo tomó muy personal, se tomó esta esta advertencia como algo. Lo que yo quiero pensar es que él sintió en su corazón algo, pero parece Se que sintió aludido. se sintió aludido, sin embargo se sintió ofendido, y como vemos anteriormente en los versículos anteriores, él lo castigó de una manera para reprenderlo, como dice, tú estás equivocado. Habría que ver qué había en su corazón, pero vamos a ver qué fue lo que él hizo. Dice el 21: el sacerdote Pasur, hijo de Imer, que precedía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Y azotó, el 2 dice, y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Entonces esa fue la respuesta de este sacerdote al mensaje de Jeremías. Hay algo también que aconteció el día después, y lo encontramos en Jeremías 20 del 3 al 6. Bien, vamos a dar lectura y dice: el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías: Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib. Porque así ha dicho Jehová: he aquí haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán. Y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevaré cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Entregaré asimismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo y todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en mano de sus enemigos, y los saquearán, y los tomarán, y los llevarán a Babilonia. Y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa, iréis cautivos, entrarás en Babilonia, y allí morirás, y allí serás enterrado, tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado mentira. Entonces hay algo aquí al principio que dice que a Pasur se le cambió el nombre, y no es la primera vez que Dios le cambia el nombre a alguien. Le dijo: mira, ya tú no te vas a llamar Pasur, sino Magor Misabib. Y nosotros buscamos el significado del nuevo nombre que se le estaba dando a Pasur, y esto es lo que dice el comentario bíblico, que significaba terror por todas partes, en todos los contornos. Y es precisamente lo que explican los siguientes versículos, el 4, el 5, el 6, que acabas de leer. O sea, las consecuencias, y por eso fue que se le llamó a Pasur, le cambió el nombre por Magor. Mucho cuidado para nosotros cuando Dios nos habla a nuestro corazón y entendemos que hay un problema y que algo no está bien. Mucho cuidado al hacer juicio, ¿no? Al tener la ley, porque Pasur aplicó la ley. Si vemos en Deuteronomio, él no se fue fuera de la ley, él aplicó la ley. Este tipo de reacciones para muchas personas hacen creer que la ley ya está fuera de contexto. Para esta actualidad la ley ya no se aplica. La ley no es la mala. Lo malo es la manera en que se aplica la ley. La misma palabra de Dios dice de que la ley es buena. El problema es quién la aplica cuando se la acomode. Y en este caso Pasur aplicó la ley, lo mandó a azotar la cantidad y se lo mandó al cepo, ¿no? La cantidad que merecía. El problema fue que lo estaba castigando por algo de que él estaba mal. Él estaba fuera del contexto bíblico. Entonces sí, y me llama la atención que si ustedes revisan el versículo 6, él dice: has profetizado con mentira. Entonces parece ser que Pasur fue uno de estos profetas que profetizó, que dijo: no, pero si no va a suceder nada malo. Pues claro está, como tú dices, él estaba aplicando la ley a su conveniencia, y por eso es que dice el versículo 6, a los cuales no dice han profetizado refiriéndose a otras personas, sino dice has profetizado con mentira.
Y por eso es que Pazur reacciona de la manera que reacciona, porque él estaba involucrado personalmente en todo eso. El problema con todo esto es que Ernesto, esto no le cayó bien al profeta Jeremías. Lo encontramos allí en la lección del martes. Esto afectó al profeta. Y la lección comienza como un fuego en sus huesos. De hecho, el versículo para leer es 27. Y si nos remontamos es el versículo de memoria. Vamos a dar lectura para que dice 27. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Explica un poquito. Yo sé que tú comenzaste y explicaste un poco sobre esto al principio de la lección, pero que me llama la atención que la Biblia aplica todos estos versículos como un lamento de Jeremías. O sea, le está diciendo, ok, me sedujiste y fui seducido por ti. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Algo que podemos extraer de esta porción, bueno, de hecho es del 27 al 14, si no me equivoco. Sí, del 7 al 14. Es el hecho de que Jeremías había entendido que lo mejor para él era la relación con Dios. Él entendió esa parte. Sin embargo, en este caso dice, Señor, esto está difícil, esto está duro. Pero Jeremías entendía de que no le quedaba otra opción. Y por eso él seguía predicando al pueblo, diciendo, es que no hay otra opción. Lo que ustedes van a producir, como veíamos en las lecciones anteriores, de esto amargo es lo que viene a sus vidas. La única manera que nosotros podemos encontrar el bien es que sigamos las ordenanzas de Dios. Nuestros actos tienen consecuencias. Pero Ernesto, lo que me está llamando la atención de todo esto es el lamento de Jeremías. Ok, él se sintió que había sido seducido por Dios. Pero en los capítulos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, nosotros vemos lo que él está diciendo. Señor, me sigue violencia y destrucción por todas las partes que yo voy. Ese es el versículo 8. En el 9 dice, y dije, no me acordaré más de él, refiriéndose a Dios. Él dijo, ¿sabe qué? Ya contigo yo terminé. Ni hablaré más en tu nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirle y no pude. Si vemos todo el contexto, nos damos cuenta de que el lamento de Jeremías tiene que ver más, por ejemplo, él habla en el 8, violencia, por ejemplo, cuando él externaba palabra, lo que aparecía era violencia, lo que aparecía eran cosas duras para el pueblo. Pero podemos ver también que era un pueblo duro de corazón, era un pueblo que no se estaba arrepintiendo de las cosas. Entonces él ya estaba cansado de estar viendo esta reacción del pueblo. Pero en el 7 él dice, tú me has seducido, me has hecho entender que lo mejor para mí y para mis hermanos es estar en comunión contigo. Pero ¿por qué me mandas a hacer esta función? ¿Por qué me mandas a hacer algo contrario a lo que los demás piensan? Ellos no quieren abrir su mente para entender, Señor. Sí, pero el problema es que, mira, lo que yo no entiendo y no acabo de entender es que él llega y se lamenta. Y luego en el 11 dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Luego dice en el 11, oh Jehová de los ejércitos, que prueba a los justos, que ve los pensamientos y el corazón. Y siguen ensalzando el nombre de Dios. Y lo mismo en el 13 dice, no, cantad a Jehová, load a Jehová. Y aquí en el 14 dice, maldito el día en que nací. Y entonces esto es lo que nosotros vemos que como que no hace sentido. Es una incongruencia. Primero, dice violencia, o sea, tus mensajes que tú me estás mandando, lo que me sigue a mí es violencia, destrucción y también problemas sobre mí mismo. O sea, le venía el castigo a él. Y no solamente eso, entonces después viene y engrandece a Jehová y dice que Jehová está con él. Y después vuelve a lo primero que dijo al principio, maldito el día en que nací.
desenrédame todo este lío, como dice mi país, porque no es de ropa, porque esto está fuerte. Hay una incongruencia muy grande en todo esto. Así pareciera que es una incongruencia la que hay. Pareciera que el profeta está hablando de una manera que no se le entiende, ¿no? ¿Cómo es eso de que se está quejando de la función que le mandaron a hacer, pero a la vez exalta a Dios? Lo que estos textos reflejan es que la queja de él tiene que ver con la reacción del pueblo. Dios quiere las cosas buenas para el pueblo, pero el pueblo no está obedeciendo. Él le sigue profetizando y sigue diciendo, lo mejor que nos puede pasar es que estemos con Dios, porque Dios es el soberano, es esto, es lo otro. Ahí da toda la descripción de lo que es Dios. Ahora, para que entendamos un poquito mejor, bueno, para ver la profundidad, vamos a irnos a la del miércoles, la lección del miércoles. Dice, maldito el día en que nací. Esto se complica más, todo el punto que tú tienes. Termina por complicar más. Por ejemplo, llegar al punto de maldecir el día en que nació. Es la primera vez que aparece este texto en la Biblia. No, no es la primera vez. Pero antes de seguir, déjame entrar aquí como quien dice un comercial, ¿no? Y es que la palabra seducir puede tener una connotación positiva como también negativa. Y vamos ahorita a amplificar más cuando estemos cerrando y hayamos visto el cuadro completo. Entonces, pues sigamos. Tú decías que en Jeremías 20:14 al 18 está, o sea, cuando se complicó el asunto y él comenzó a maldecir. ¿Por qué no lo leemos? Porque aquí esta expresión está fuerte. Okay, bastante fuerte. Jeremías 20:14 al 18. Ok, damos lectura. Y dice de la siguiente manera. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea él tal hombre como las ciudades que asola Jehová, y no se arrepintió, oiga gritos de mañana y voces a mediodía. Porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta? Como tú dijiste hace unos momentos, no es la primera vez que alguien, un profeta en la Biblia, pues menciona esta palabra, maldito el día en que nací. Inclusive, ustedes recuerdan muy bien la historia de Job, y lo podemos encontrar en Job 3, la misma pues temática. Leo, dice él en el versículo 3, que perezca el día, eso es Job expresando, que perezca el día en que fui concebido y la noche en que se anunció ha nacido un niño, que ese día se vuelva oscuridad, que Dios en lo alto no lo tome en cuenta, que no brille en él ninguna luz, que las tinieblas y la más pesada sombra vuelvan a reclamarlo. Y por ahí sigue diciendo, pero las palabras más fuertes que él pronunció, Job, se encuentran en los versículos 8, 10 y 11. Dice, que maldigan ese día los que profieren maldiciones, los expertos en provocar al leviatán. El 10, pues no cerró el vientre de mi madre, ni evitó que mis ojos vieran tanta miseria. ¿Por qué no perecí en el momento de nacer? ¿Por qué no morí cuando salí del vientre? Entonces podemos ver allí que no es la primera vez. Inclusive, Ernesto, aquí en la lección del maestro me estaban hablando de Lutero. Y vemos que Lutero, por ejemplo, cuando él escribió su famosa tesis por el error que estaban cometiendo los frailes, ¿era que se llamaban? Sí, los frailes y el clero también estaban cometiendo, él llegó y formuló esta tesis y la pegó allí. Y comenzaron a decirle no, que eso estaba mal, que eso no era así. Y él simplemente estaba diciendo lo que decía la Biblia, que la Biblia estaba en contra de lo que el clero estaba predicando. Y sin embargo lo tomaron preso, o sea, le llamaron la atención y le pidieron
que él se retractara de todas esas cosas que él estaba diciendo. Entonces, no es la primera vez que nosotros vemos en la antigüedad y en el presente como estos hombres de Dios, por así decirlo, toman esta actitud y maldicen el día en que nacieron. Entonces vemos que la maldición de ellos no es solamente por lo que a ellos les está pasando, sino es por la actitud de las personas o los dirigentes hacia el mensaje que le está llegando a ellos, que es el mensaje de Dios. Sí, de hecho, por ejemplo, en Job 3:10 me llama la atención esta expresión, dice, mis ojos vieron tanta maldad. Y en el caso de Jeremías, por ejemplo, su lamento tiene que ver con esas circunstancias. Por ejemplo, el hecho de que estén en la tierra y que el hombre no se arrepienta de su maldad, de eso tiene que ver su lamento. Ahora, en el caso de Jeremías, en el versículo 16 me llama la atención esto, y escuchen bien. Y dice, y sea el hombre como las ciudades que asoló Jehová. Esto se oye como un Dios destructor, ¿no? Pero aquí hay una parte que me llama la atención y dice, y no se arrepintieron. Entonces, la misericordia de Dios está siempre para sus hijos. Y el lamento de Jeremías, el lamento de Job, y recuerdo el caso de Elías, estos lamentos tienen que ver por la maldad que hay en el mundo. No quizás por el hecho de que ellos hayan nacido, sino que tiene que ver con las personas que les ha tocado vivir, con la actitud que toman las personas hacia volver el camino, para volver al camino de Dios. Es prácticamente como si se estuvieran diciendo, o sea, no maldiciendo el día en sí, sino prácticamente, o sea, ¿por qué yo tengo que sufrir tanto? O sea, si yo estoy haciendo lo recto ante Dios, ¿por qué yo tengo que sufrir? Que ese mismo era la queja de Job. O sea, ¿por qué yo tengo que sufrir? Y por eso él maldecía, ¿por qué los justos tienen que sufrir? Y era lo mismo de Jeremías, maldiciendo el día, ¿por qué tengo que sufrir si yo solamente estoy haciendo la voluntad de Dios? Y eso era lo que él no entendía, ¿por qué yo tengo que sufrir? Y tú lo ves, la misma temática también en Elías. ¿Cuál fue la expresión de Elías? Soy el último, me muero. Quería morirse, él quería, bueno, si le escuchamos la pura expresión, pareciera de que Elías estaba para suicidarse, ¿no? Pero él le externa la situación que era, soy yo el único que he quedado. Y Dios le responde y le dice, hay X cantidad de rodillas que todavía no se han inclinado a Baal. Entonces vemos que esta misma temática de lamentaciones y queja se expresa a través de toda la Biblia. En la lección de el jueves, nosotros tenemos un cuadro completo de todo esto. Quizá así nosotros vamos a poder atar todos los cabos, el ajenjo, la hiel, el lamento de Jeremías, porque decía, maldito el día en que nací, porque ahora el jueves nos da el cuadro completito y nosotros ahora podemos entender todas estas cosas que posiblemente no tengan sentido y que al nosotros explicarlo, pues quizá lo hemos dejado en algunos momentos en el aire, pero ahora vamos a obtener el cuadro completo al nosotros ir a la lección del jueves. Bien, vamos a leer el versículo para el capítulo 18 y del versículo 1 al 10 para entender todo el contexto de la lección, ¿no? Por ejemplo, el objetivo final, por ejemplo, qué es lo que Dios quería realmente. Que sí es cierto lo que nosotros estábamos comentando, que el castigo tiene que ver con el hecho de que se arrepientan, con el hecho de que encuentren los caminos de Dios, que el dolor que el pueblo sufre tiene que ver con sus acciones, que si no se retractan de sus acciones, no es que Dios los quiera castigar, Dios los quiere recoger, como dice en una parte, oh Israel, yo te quise recoger como la gallina recoge a sus polluelos. Vamos a leer qué hay en el versículo. Que de hecho, esta es la respuesta de Dios a las lamentaciones de Jeremías. Leamos en Jeremías 18, del 1 al 10, y dice de la siguiente manera. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano.
Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Y dice el 10: pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, y me arrepentiré del bien que había determinado a hacerle. Esto está muy interesante y vamos a analizar todos estos versículos porque es el cierre de la lección y eso es como el punto final a toda esta temática que hemos estado explicando. Prácticamente a través de la parábola del alfarero, Dios estaba diciendo a Jeremías, y no solamente a Jeremías, sino a todos nosotros que muchas veces no entendemos de por qué sufrimos y prácticamente nosotros creemos que estamos haciendo bien. Es como si le estuviera Dios diciendo a Jeremías: ¿te duele? No te preocupes. Oh Israel, yo no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro. De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás tú en mis manos. Porque recuérdate, Ernesto, tú lo acabas de decir en la historia de Elías, cuando Elías se quejaba y decía: Señor, yo soy el único que he quedado. Y él decía: hay otras rodillas que no se han inclinado ante Baal. Y con el pueblo de Israel estaban también sufriendo justos. Claro que estaba con los injustos. Con los injustos. Y prácticamente Dios le estaba diciendo que aunque le doliera aún a Jeremías, que no se preocupara, porque simplemente él lo estaba moldeando. Y nosotros podemos ver en la historia del pueblo de Israel que esos 40 años en el desierto no era, como tú decías al principio, de que Dios sea un Dios cruel. Dios quería salvarlo. Y con fin de salvarlo, la Biblia dice que Dios, a quien ama, castigo, como el alfarero cuando se rompía el barro y volvía y tomaba las piezas y volvía y le daba forma, es lo que Dios muchas veces hace con el ser humano. El versículo 7 dice: en un momento puedo hablar de arrancar, derribar y destruir una nación. Y lo que muchos profetas no entendían, ¿te acuerdas lo de Jonás? Cuando Jonás dijo: yo sabía que te iba a arrepentir, por eso era que no quería decir, le quería predicar al pueblo, porque yo sé que tú eres un Dios misericordioso, y es lo que dice el versículo 8, pero si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, también yo me arrepentiré del castigo que había pensado pues llevarle. Pero el 9 también dice: y en otro momento puedo hablar de construir y plantar una nación o un reino, pero si esa nación hace lo malo ante mis ojos y no me obedece, me arrepentiré del bien. En otras palabras, y la forma en que yo creo que eso es relevante a nuestros días, es que muchas veces nosotros podemos ver las promesas de Dios en la Biblia. Y nosotros decimos: pero ¿cómo es posible que tantas promesas que hay en la Biblia y yo enfermo de diabetes, yo enfermo de cáncer, yo enfermo de tal enfermedad, Alzheimer? ¿Cómo es posible? Si hay tantas promesas en la Biblia, ¿dónde están las promesas de Dios? No, la Biblia aquí lo está diciendo bastante claro. Y esto es para nosotros también hoy en día. Pero si esa nación o esa persona hace lo malo, no cumple con los principios que han sido establecidos para que nosotros seamos felices, para que tengamos salud, para que seamos un pueblo próspero, una persona próspera, y no me obedece, yo simplemente me arrepentiré del bien. O sea, no voy a cumplir las promesas en la vida de ellos. Bien, vamos a ver ahorita el 18 al 23, a ver qué nos dice, a ver si este pueblo había entendido el mensaje o Jeremías había comprendido, ¿no?
lo que Dios le explicó. 18 al 23. Dice el 18. Y dijeron, venid, y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. Oh Jehová, mira por mí, y oye la voz de los que contienden conmigo. Se da mal por bien, para que hayan cavado hoyo a mi alma. Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Por tanto, entrega sus hijos a hambre, dispérsalos por medio de la espada, y queden sus mujeres sin hijos y viudas, y sus maridos sean puestos a muerte, y sus jóvenes heridos a espada en la guerra. Óigase clamor de sus casas cuando traiga sobre ellos ejército de repente, porque cavaron hoyo para prenderme, y a mis pies han escondido lazos. Pero tú, oh Jehová, conoces todo su consejo contra mí para muerte. No perdones su maldad, ni borres su pecado de delante de tu rostro. Y tropiecen delante de ti, haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. ¿Esto es más queja de Jeremías en esto? Pareciera de que Jeremías no entendió y le podríamos dar ese contexto, pero nosotros ya sabemos que no ese es el contexto que Dios trae. Jeremías lo que está haciendo aquí les está profetizando porque el pueblo no está entendiendo. Jeremías, la queja de Jeremías sabe que esas cosas van a pasar porque el pueblo no se está arrepintiendo. Esta es una profecía que él les está declarando. Es más bien como una sentencia, ¿no? Eso a lo que él le venía pronosticando, profetizando desde antes. O sea, que la profecía era condicional y aquí le está diciendo puesto lo que va a suceder ya, porque en el 18:9 lo dice muy claro. Puede ser su pueblo que Dios plantó, pero si este pueblo olvida sus leyes, olvida sus ordenanzas, pues Dios va a olvidar. ¿Y qué implica cuando Él olvida? Él no es que agarra y destruye, sino que el mismo pueblo, la misma gente que está involucrada termina por involucrarse y perdiendo su salvación, perdiendo las bendiciones que Dios tiene para ellos. Prácticamente ellos mismos están maquinando su futuro. ¿Sabe lo que me llega a la mente en estos momentos? Y siempre hablo de cómo todas estas cosas son relevantes para nosotros. Y digo relevante para nosotros porque la Biblia dice que todo lo que fue escrito es para nuestra enseñanza. Y decía la lección de la semana pasada de que no hay nada nuevo debajo del sol. O sea, lo dijo el sabio Salomón, que todo es como una rutina. Y decíamos también la semana pasada que el pueblo que olvida su historia está condenada a repetirla de nuevo. Y esto, o sea, me llena de temor en cierto aspecto, porque va a ser el mismo destino de nosotros como pueblo, como iglesia, si nosotros olvidamos la historia de nuestros antepasados, del pueblo de Dios en el pasado, que nosotros veíamos que Dios mandaba mandaba a profetas para que le dijeran que se arrepintieran de sus malos caminos, de que las cosas que estaban haciendo está mal. Y lo que me llama la atención es que pudiera suceder eso también en el futuro de nuestra iglesia, de que cuando alguien venga y le diga a alguien, sea dirigente, sea miembro de iglesia, de que lo que está haciendo mal, le hagan prácticamente lo mismo que le hacían a Jeremías. Lo vetaban, quizás no lo puedan meter preso, pero quién sabe, pero los vetaban. En otras palabras, pues lo pueden hasta borrar de la iglesia e impedirle que quizás tenga participación en la iglesia si sigue con este tipo de mensaje. Las advertencias en la Biblia son muchas. Yo creo que el punto a reflexionar es si nosotros estamos haciendo las cosas conforme a la luz, lo que la palabra de Dios nos muestra. Si nosotros tenemos esas autoridades y estamos actuando solo para beneficiarnos y estamos fuera
del contexto bíblico, todo esto que dice aquí del mal que llegó al pueblo de Judá, que Jeremías le profetizó, nosotros no estamos exentos de que nos pueda pasar lo mismo. Prácticamente es el sembrar que nosotros tenemos. Dios manda a hacer ciertas cosas como dirigente, que revisemos la palabra, que revisemos lo que está predicando, pero también nos manda a que cuando Dios nos hable a nuestro corazón, nosotros escuchemos y no hagamos duro el corazón, que lo pongamos blando, que accedamos a sus súplicas. Pues ojalá que uno de los, si algo hemos de aprender de la lección de esta semana, es de que aquellas palabras que se le dijeron a Elías, profeta, eres tú el que alborota a Israel, y se le quería dar un castigo por ello, ¿no? Porque estaba alborotando el pueblo. Sin embargo, las palabras que estaba diciendo Elías venían de Dios. De que nosotros en este tiempo debemos, yo creo que como nunca antes, acercarnos a Dios, porque si la historia se ha de repetir de nuevo y nosotros tenemos que pasar por lo mismo que pasaron todos estos profetas, de que si nosotros, y es algo que por ejemplo me toca a mí personalmente, porque es el tipo de mensaje que yo estoy llevando a las iglesias. No es un mensaje tú sabes que a todo el mundo le gusta, a todo el mundo le gusta comer lo que le gusta, ¿no? Y comer pizza, la soda, o sea, las cosas que le gusta comer, y no le gusta que nadie le diga, no, esto hace mal, esto es mal. Yo he visto personas que al salir de la iglesia me han dicho, esto no es así. Le daba un ejemplo en la lección pasada. Y si hay algo que nosotros debiéramos hacer hoy en día, no nos crean a nosotros, profundicen más en la palabra de Dios. Y antes de rechazar un mensaje, si nosotros especialmente somos líderes, si somos ancianos de iglesia, pastores, presidentes de asociaciones, presidente de la asociación general, si somos padres de familia, si somos jefe de empresa, al llegar un mensaje de represión, no lo rechacemos, analicémoslos a la luz de la palabra de Dios, porque llegará el tiempo que no importa cuál sea la posición que nosotros tengamos, si nosotros le hacemos daño, ya sea con palabras, ya sea con acciones, a estas personas que Dios ha escogido para darnos un mensaje y lo castigamos de una manera u otra, el destino de nosotros va a ser el mismo destino que el pueblo de Israel. Y Dios reprende a sus hijos porque les ama. El objetivo no es condenar a ninguno. Esta lección nos ha dejado un sabor muy agradable, el saber de que cuando Dios nos está hablando no es porque lo quiera condenar, no es porque es un Dios que se place en hacer el daño a sus hijos. Él quiere que nadie se pierda, dice una porción de las palabras de Dios. Y si nos está reprendiendo es porque todavía tenemos espacio para regenerarnos y encontrar la comunión con Él. Perdona que te interrumpa, porque de hecho, Ernesto, y tú antes de comenzar la lección, tú me lo dijiste, que algunas de estas personas que Dios dijo que lo iba a destruir por completo la familia, parte de esas personas después la encontramos que no la destruyó, porque se arrepintieron. Así mero es. Entonces, ha sido un verdadero placer que nos haya acompañado. Para dar por terminada la lección, vamos a tener una oración. Oremos. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias infinitamente te damos por este mensaje. Esperamos que nuestros corazones puedan abrirse, oh Señor, para que podamos recibirlo, Padre. Tú conoces a cada una de las personas que ha tenido acceso a esta información. No son nuestras palabras, son tus palabras, Señor. Tú eres el que analizas y conoces los corazones de cada uno. Nosotros entre nosotros podemos engañarnos y podemos ser un tanto hipócritas, Padre, pero a ti no se te puede engañar. Tú estás llamándonos al arrepentimiento porque quieres que seamos parte de su linaje, porque quieres que no nos perdamos, Señor. Gracias te damos por tu mensaje. Gracias por permitirnos llegar a diferentes lugares. En el nombre de Dios Jesús pedimos y oramos. Amén. Y amén.
Fue un verdadero placer estar con ustedes. Los esperamos para la próxima lección. Espero hayan aprendido así como nosotros y se hayan gozado en el conocimiento de la palabra de Dios. El Señor les bendiga.